Vale, en el tema 1 veíamos anatomía funcional y nos centramos un poquito más en lo que es la biomecánica y en lo que es el esqueleto per se, aunque luego influyan músculos y demás, ¿vale? Desde esta perspectiva hablamos de un concepto que se llama acoplamiento mecánico. Acoplamiento mecánico hace referencia a cómo unas articulaciones y otras se mueven para poder ajustarse entre sí y llevar a cabo un movimiento, valga la redundancia. Si yo voy a hacer un movimiento en el plano sagital, por ejemplo una flexión de cadera, mi pelvis, aunque yo no lo vea desde fuera, se está ajustando, se está moviendo para poder llevar la pierna arriba. Entonces, no existe un movimiento generalmente solo en un plano, eso también tenemos que saberlo, no existe generalmente un movimiento solo en el plano sagital, por mucho que yo vea solo una flexión de codo, aquí mis huesos están en cierta medida rotando para acoplarse a la articulación y poder flexionarse. Lo que pasa es que eso ya es más complejo y no nos metemos en ello porque nosotros, para poder estudiar y para poder entender el cuerpo, necesitamos organizarlo. Nos organizamos en planos, plano sagital, plano frontal, plano transversal, y así analizamos el movimiento segmentado, pero la realidad es que eso no existe. Cuando yo flexiono el hombro, por ejemplo, el húmero está realizando, a la vez que yo flexiono, una rotación externa. Y aquí es un buen ejemplo de un acoplamiento mecánico. Para que yo flexione el hombro, la escápula tiene que irse moviendo. Tiene que hacer una rotación, un campanilleo, una extensión, ¿vale? Y la escápula hace esto mientras que yo flexiono el hombro. Eso es lo que se llama acoplamiento mecánico, cómo se van ajustando o acoplando las diferentes articulaciones para llevar a cabo un movimiento, ¿vale? Desde una perspectiva más global, veíamos, por una teoría de un autor que se llama Gary Ward, que os recomiendo, la perspectiva de los cogs o de las ruedas de engranaje. Cog en inglés significa, en castellano significa rueda de engranaje. Y él, desde una perspectiva un poco global, habla de tres focos, tres ejes de rotación. La pelvis es uno, el tórax es otro, el cráneo es otro. Y estos se ajustan entre sí como ruedas de engranaje, de tal forma que si una va en un sentido, la otra va en el sentido opuesto. Entonces, si mi pelvis se inclina hacia un lado, rota hacia un lado, lo normal, si yo quiero mantener la estática, mantener el equilibrio, la línea de gravedad, es que el tórax se gire en el lado opuesto y que el cráneo también en su lado opuesto para mantener la vista en el horizonte, ¿vale? El eje. Porque si no, si yo solo inclinase la pelvis, todo haría así, e iría así por la vida. Pero como no puedo ir así por la vida, empiezo a regular con el tórax, con el cráneo, ¿sí? Y acabo teniendo esta presentación en la que todo está girado de forma opuesta. Esta es la perspectiva de los cogs, ¿vale? De las ruedas de engranaje, pelvis, tórax, cráneo. En plano sagital, ¿qué pasa? ¿Qué movimientos hacen estas estructuras? La pelvis en bloque hace anteversión y retroversión, pero el tórax en bloque también hace anteversión y retroversión, y el cráneo a su vez hace también anteversión, retroversión. ¿Qué significa anteversión y retroversión? Inclinación hacia adelante, inclinación hacia atrás. Exacto, se inclina hacia adelante. Piensa. No, flexión y extensión lo hace la columna. Ojo, porque anteversión y retroversión no lo estamos viendo como un movimiento, sino como una posición. Entonces, en inglés no se dice anteversión, también se puede decir, pero se dice anterior pelvic tilt, que es inclinación anterior de la pelvis. Es decir, mi pelvis está inclinada hacia adelante. El cráneo también puede estar inclinado hacia adelante o inclinado hacia atrás, ¿no? Entonces esto es lo que decimos, inclinado hacia adelante o anteversión, inclinado hacia atrás o retroversión. Cuando la pelvis se inclina hacia adelante, si tenemos aquí una línea, el clásico ejemplo es, pongo un vaso en la pelvis. Si se inclina hacia adelante, el agua se cae por delante. Si hago retroversión, se inclina hacia atrás, el agua se cae por detrás. Es el clásico ejemplo para entender lo que es la anteversión y la retroversión. La pelvis se inclina hacia adelante, el tórax, para compensar y no caerme, se inclina hacia atrás. Lo estoy exagerando mucho, ¿no? Ahora el tórax está inclinado hacia atrás. El cráneo, para no estar así, se inclina hacia adelante, ¿vale? Pero ¿qué está pasando? Flexión cervical, extensión lumbar. La columna es la que flexiona y se extiende. Mucho cuidado con esto porque tenemos que tener claro, a veces nos confundimos con
el bíceps se está flexionando. No, no, no. El codo se está flexionando, que es la articulación. El músculo se contrae concéntricamente, si el bíceps se contrae concéntricamente, el codo se flexiona, pero el bíceps no se flexiona, ¿vale? Y por lo mismo, el cráneo no se flexiona, el cráneo es una estructura. El cráneo se inclina hacia adelante, se inclina hacia atrás, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la pelvis además, un poquito más adelante en el tema, decíamos que la pelvis lo llamamos a un conjunto de articulaciones y de estructuras, que son los dos ilíacos con el sacro. Entonces, cuando decimos anteversión o retroversión, estamos diciendo que toda esa estructura se está moviendo en bloque, igual que el tórax. El tórax son un conjunto de esternón, de costillas y demás, que ahora decimos que se está moviendo en bloque, y el cráneo se está moviendo en bloque, pero todo esto sí tiene sus propios movimientos articulares. Las articulaciones del cráneo son prácticamente fijas, que son las suturas del cráneo, pero aquí las costillas se mueven. Aquí la articulación sacroilíaca se mueve, ¿vale? Solo que si lo cogemos en pack, en bloque, hace anteversión y retroversión. Pero si analizamos un poco más profundo, hay movimientos articulares dentro de esas articulaciones, que luego a lo mejor lo abordamos, pero en el tema está. Y las costillas y demás, cuando lo veamos en el tema de respiración, también hacen su movimiento propio. Bien, ahora volvemos a esta perspectiva de los tres ejes. Pelvis, tórax, cráneo, se mueven en direcciones opuestas. Si quiero mantener mi línea de gravedad. Esto hemos visto en el plano sagital, aquí, ¿sí? Si nos vamos a los extremos contrarios. En el plano frontal, la pelvis, si mantengo el eje, puede rotar hacia un lado, por tanto, una hemipelvis, un lado se levanta y el otro baja, ¿sí? Para compensar la línea de gravedad, lo que decimos, como no puedo estar así, ¿qué hago? El tórax se inclina en sentido opuesto y el cráneo, para no quedarse así, se inclina en sentido opuesto. Ahora, ¿qué le pasa a mi columna? Mi columna sí que está en ese movimiento de flexión lateral o de inclinación lateral hacia la izquierda, en este caso, en el caso lumbar, hacia la derecha en el caso dorsocervical, ¿sí? En el plano frontal nos comportamos así si mantenemos el eje de giro, pero también podría salirse del eje la pelvis y en este caso se desplaza hacia la izquierda, el tórax se desplazaría hacia la derecha, el cráneo hacia la izquierda, ¿sí? Ahí se desplaza, no se inclina. Igual en el plano sagital, se podría la pelvis desplazar hacia adelante y el tórax se desplazaría hacia atrás y el cráneo hacia adelante, o al revés, ¿sí? Que esto es menos común, pero también. Y luego tenemos el plano transversal, donde están las rotaciones. Si mi pelvis en bloque rota hacia la derecha, como yo no voy así por la vida, ¿verdad? ¿Qué hace el tórax? Rota en el sentido contrario. ¿Y qué hace el cráneo? Se mantiene fijo. Y voy exagerándolo mucho, con esto rotado en un sentido, esto rotado en otro y esto rotado en otro. ¿Sí? Entonces, así es como se comporta el cuerpo. En general, ¿de qué nos sirve esto? De dos perspectivas, de dos puntos de vista. Uno, para analizar la postura estática de una persona. Si yo veo en estático que esta persona está así, ya puedo decir, vale, puede que haya algún punto más evidente que otro en la inspección visual, en la práctica que hacéis. Cuando veo la foto, digo, hostia, ahora está muy claro, ¿no? Porque lo estoy exagerando mucho, pero hay veces que no es tanto. Y lo que veo es que digo, ahí va, una oreja está más cerca del hombro que la otra. Esta parte del cuello está un poquito más corta. Y ya empiezo a fijarme y entonces de repente la pelvis contraria está un poquito más alta. O a lo mejor lo que es más visual y puedo ver más es que una pelvis está más alta que la otra. Y ya me empiezo a fijar y luego el cuello, ¿sí? Esto sería porque se ha ido acoplando el cuerpo, por la razón que sea, que ya veremos, ¿vale? O puedo verlo aquí. Podría darse el caso de que visualmente yo no vea los tres, que solo vea uno, porque puede haber por encima otra capa de compensación, ¿vale? Si por ejemplo he rotado, tengo la pelvis rotada para allá, el tórax rotado para allá y aquí, mi cuerpo ha dicho, vale, como estoy muy rotado, voy a empezar a adelantar este hombro y comprime otra musculatura, voy a empezar a atrasar y ya no se ve tanto el tórax y si la pelvis. Podría pasar, pero tendremos que tener ahí ojo fino para ir de lo profundo a lo superficial. De lo profundo de esas estructuras, columna vertebral, la pelvis, el tórax, el cráneo, a luego ya otras
articulaciones por encima, como puedan ser las escápulas y demás, que se hayan ido acoplando. Ya lo veremos. Hasta aquí bien. Cox. Vale, ¿cómo me acoplo en los tres planos? ¿Qué está pasando cuando yo veo... Perdón, decía que esto nos vale para dos cosas. Uno, para ver esa valoración estática de cómo está colocada la persona. Dos, para diseñar ejercicios. Puedo diseñar ejercicios que generen una variabilidad de movimiento conociendo estos cogs, y es lo que Gary Ward llama los wall cogs cuando lo hago con un muro, ¿vale? Cuando lo hago detrás, lo puedo hacer en el suelo o lo puedo hacer sin nada. Y estos son ejercicios que me valen para aumentar la variabilidad del movimiento. Todos estos ejercicios los vemos en clase, pero os lo puedo pasar en enlaces que los tengo grabados por separado. ¿Qué hago? Quiero enseñar al cuerpo a llegar a un extremo y al otro, en todos los planos. Pues puedo jugar a hacer este ejercicio. Por ejemplo, llevarme anteversión, retroversión, anteversión y luego al extremo opuesto, para que una musculatura se elongue y luego la contraria, y se vaya moviendo el cuerpo en todos los planos. Aquí, en el plano sagital, perdón, en el plano frontal, en el plano transversal, hago ejercicios que lleven al cuerpo. Como he dicho, los cogs nos sirven para valorar posturalmente y para diseñar ejercicios, como todos los que tenemos. Luego metimos los arm spirals, o las espirales de brazos, que lo que hacía era acentuar los movimientos, ¿vale? Y todo esto nos sirve ejercicios para variabilidad de movimiento, para movilidad global del cuerpo, etcétera, etcétera. Luego veíamos en el tema un poquito más que el pie tiene sus propios cogs. Tiene el retropié, el mediopié, el antepié, ¿vale? Que se mueven también en direcciones opuestas para generar lo que sería la pronación y la supinación. Y luego vemos cómo se acopla todo el movimiento del miembro inferior, esto hay que repasar los apuntes. Luego vemos cómo se acopla todo el movimiento del miembro inferior a la pelvis y al tórax, todo, en lo que llamamos, en lo que sería anatomía de cadena cinética cerrada, con los pies en el suelo. Cuando el pie prona, lo que está generando es una rotación interna y abducción, básicamente, de todo el miembro inferior, y esa rotación interna, abducción, va acompañada de flexión. Esto lo abordaremos un poquito más adelante, pero generalmente los movimientos en cadena cinética cerrada van asociados la flexión con abducción y rotación interna, la extensión con abducción y con rotación externa. Entonces, cuando yo me pongo de puntillas, estoy extendiendo el tobillo, que es lo que llamamos flexión plantar, pero es una extensión de tobillo, y estoy además rotando externo y abduciendo esas articulaciones. Lo mismo con la cadera. Cuando extiendo la cadera, la pelvis y toda la cadera y demás está rotando hacia afuera, está rotando externamente y se está abduciendo. Entonces, todo va acoplado. Luego puede haber compensación o capas de compensación que vea en la que me presenten modificaciones en estos acoplamientos, ya lo veremos. Pero a priori, si yo hago una anteversión, que es una flexión de cadera, esto va asociado también a una abducción, rotación interna, y por tanto a una pronación, al pie un poquito más plano y demás. Y cuando extiendo y hago la retroversión, todo se va hacia afuera, el arco de mi pie crece de nuevo, etcétera, etcétera. Eso sería el acoplamiento entre todo el miembro inferior y el tronco. ¿Sí? Bien. Después veíamos los músculos que están asociados a estas posiciones. Hablamos de cadenas musculares funcionales para referirnos a diferentes músculos en diferentes partes del cuerpo que suelen funcionar en un movimiento concreto de forma sinérgica. No necesariamente por llamarse cadenas musculares, esos músculos están conectados anatómicamente, no. Lo que pasa es que funcionan generalmente de forma coordinada. Por ejemplo, hablamos de cadenas musculares en serie cuando se conectan, cuando van en línea, o paralelas, cuando no están conectadas, pero sí que mantienen un paralelo. Por ejemplo, cuando hago una sentadilla, están trabajando al subir los extensores de rodilla y extensores de cadera, de forma sinérgica. Esto es una cadena muscular en paralelo, pero no están conectados anatómicamente, a priori, ¿vale? Entonces, veíamos que todos estos cogs tienen cadenas musculares situadas en paralelo. Cuando yo estoy en esta posición, hay unos músculos que están estáticamente en acortamiento y otros en elongamiento, ¿vale? Si yo estoy aquí, esto está en acortamiento, esto está en elongamiento, esto está en acortamiento, esto está en elongamiento. ¿Veis que esto en acortamiento y esto en acortamiento trabaja en paralelo, y esto en elongamiento y esto en el elongamiento? En los apuntes tenéis definidos los diferentes músculos. Y lo que había que hacer en la práctica 1, después de analizar los cogs,
es indicar qué músculos se sitúan en acortamiento y qué músculos en elongamiento. Ahora bien, músculos que estáticamente se sitúan en elongamiento no significa que estos músculos estén acortados, no significa que esa musculatura sea más corta de lo normal, tiene su tamaño normal, solo que estáticamente están situados en acortamiento. Y de hecho decíamos que muchas de las personas que dicen, tengo los isquios acortados, casi siempre, bueno, no, hay diferentes, los acortados como tal, los músculos no están acortados, luego hay diferentes presentaciones, pero en muchas ocasiones lo que nos encontramos es una pelvis en anteversión, que es muy típico también de futbolistas, y estos isquios precisamente están en acortamiento. No, están en elongamiento, porque la cadera está flexionada. Los isquiosurales son extensores de cadera. Si la cadera está flexionada, están en elongamiento. Como ya están extendidos, además probablemente estén sobreactivados, que eso me preguntabas tú, Dani, si una musculatura por estar en acortamiento está sobreactivada. Una musculatura en elongamiento también puede estar sobreactivada. Aquí están en tensión, percibiendo que la pelvis se cae hacia adelante, así que estoy tenso sujetando. Claro, si yo les pido extenderse más, no, porque ya están tensos, perciben un desequilibrio en la pelvis se va a caer hacia adelante y estos músculos, el sistema nervioso lo percibe y dice, sujetar, y están en tensión, y en tensión, en sobreactivación, pero en tensión, no en compresión, sino en tensión, en elongamiento, sujetando la pelvis. Si yo ahora les pido, cuando ya están sobreactivados, que se estiren más, me van a decir, sí, ahora me estiro, tranquilo. Sería una contracción en elongamiento, ¿vale? Que es lo que veremos más adelante, que es una contracción isométrica, porque no hay movimiento, pero es una isométrica yielding o de sostén, que se llama. Puede ser isométrica orientada al concéntrico u overcoming, o isométrica orientado al excéntrico o yielding. Tensión, compresión, ¿vale? Aquí estarían isométricos, pero tienden a la tensión, al excéntrico, entonces es un yielding que se llama, ¿vale? Y le tendré que enseñar al cuerpo a trabajar aquí, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces eso sería la musculatura. ¿Cómo lo integro además con el tema 2, que ya es la perspectiva de los meridianos fasciales o las vías anatómicas de Myers? Recuerdo que estas vías anatómicas per se no están demostradas científicamente. Este señor se dedica también a analizar cadáveres, sacar, y ahí sí que vemos que hay músculos que se conectan anatómicamente. Y todo bajo la perspectiva de la tensegridad. Recuerdo que la tensegridad no es más que un modelo arquitectónico, ¿vale? La tensegridad es arquitectura, se estudia en la carrera de arquitectura. Es una estructura cuya estabilidad, cuya integridad se basa principalmente en tensiones. Normalmente puede ser en compresión o en tensión. Las estructuras tensegríticas se basan más en tensiones. La compresión sería un muro que tiene peso sobre peso sobre peso, se comprime y se tensa en esta dirección, pero como en el hormigón no tiene flexibilidad, no vamos a ver que se expanda, ¿vale? Pero todas las estructuras tienen un punto de compresión y un punto de extensión. Las tensegríticas, lo principal es la tensión, y además los elementos de compresión están en el centro y la tensión alrededor. Y esto es lo que pasa en nuestro cuerpo. Los huesos serían los elementos que se comprimen. Pensad que si los músculos se tensan y se acortan y los tendones tiran, ¿qué le pasa al hueso? Que se comprime, ¿no? Los tendones y los músculos pueden tensar y los huesos se comprimen. Bien, según la teoría de la tensegridad, somos un mar de huesos flotando, sujeto por diferentes cables, que sería todo el tejido conectivo, a saber, músculo, fascia, tendones, ligamentos, etc., ¿vale? Todo lo que es tejido conectivo. Bien, hablamos de fascia como ese tejido que envuelve fibras musculares o envuelve también músculos. Puede envolver fibras musculares, puede envolver músculo, puede envolver varios músculos, es esa red fibrosa, que además tiene un importante papel propioceptivo, es decir, que le va a dar mucha información al sistema nervioso de cómo está posicionado el cuerpo, que además conecta diferentes músculos y por tanto va a manejar líneas de tensión, es decir, si en algún punto hay más compresión, como todo esto está conectado como una línea, imaginábamos esa goma en la que si comprimo de un lado, el resto se tensa, se estira. Entonces va a manejar así, se va a manejar así esas líneas, comprimiendo, tensando, ¿vale? Son simplemente para imaginar, para visualizar cómo hay diferentes líneas de tensiones por el cuerpo. Hay una línea
posterior superficial, desde la frente por toda la parte posterior hasta la planta del pie, hay una línea anterior superficial o anterior más profunda, tenemos líneas del brazo anteriores y posteriores, tenemos esas líneas helicoidales o cruzadas, ¿vale? Esto lo analizamos en los apuntes en el tema 2, que las tenemos, lo podemos buscar en internet, qué músculos componen cada una de ellas y ahí podemos ver. Y lo relacionamos con los COX. Si tengo una persona que tiene la pelvis rotada hacia un lado, el tórax hacia otro, voy a saber que en esta línea helicoidal aquí tengo un punto de compresión, esto está comprimido, por tanto en otra parte de la línea va a haber tensión, por detrás o donde sea, porque si es una línea continua y como en la goma comprimo un lado, tiro de un lado, el resto se va a extender, ¿vale? Y aquí tenemos una y luego la otra que está en oposición, esta está comprimida, pues esta está elongada aquí, puede que por detrás esta que estaba elongada esté acortada y esta que estaba comprimida esté elongada, ¿sí? Entonces funciona por manejo de tensiones el cuerpo. Y estas líneas, estas vías anatómicas nos sirven para analizar esas tensiones, para ver cómo se conectan unas partes del cuerpo con otras. Es como si yo a mi camiseta la comprimo aquí. ¿Qué pasa si yo comprimo aquí mi camiseta? Que toda esta parte se está tensando, está en tensión. Esto nos da a entender cómo el cuerpo funciona como un todo y cómo yo puedo tener un problema en una parte del cuerpo y se puede estar reflejando en otra. Y puedo tener un problema en el hombro porque tengo aquí una cicatriz de la apendicitis que me generó un daño a nivel facial y me está generando compresión y eso tracciona, tensa, ¿vale? Eso lo podríamos ir viendo poco a poco. Es difícil y será todo hipótesis. En esto de la valoración no hay una ciencia exacta, no puedo decir ya está, es esto, por esto, por esto. Son hipótesis que yo voy a ir viendo, voy a ver diferentes elementos, intentaré luego con mi abordaje, con mi entrenamiento, atacar todo. Y a partir de ahí ya pues las cosas a ver si funcionan, se solventan o no, ¿vale? Aparte decíamos que la fascia per se no tiene una vinculación nerviosa como el músculo, no se activa mediante un estímulo nervioso, pero sí que se ha visto en los últimos años que la fascia tiene capacidad contráctil, que se contrae, cosa que hasta hace poco pensábamos que no, que era la envoltura del músculo, la pielecita blanca que tiene el pollo, esa, la pechuga de pollo, y ya está. No, también se contrae, pero se contrae por un proceso químico, no por estímulo directo de las neuronas, de motoneuronas, como el músculo. Y este proceso químico es más lento, tarda más en contraerse, pero la contracción dura mucho más. Entonces puede ser una tensión o una compresión mantenida en el tiempo, ¿vale? Se puede cronificar, ¿vale? Puedo tener eso, tensión en una parte del cuerpo, en el cuello, y que eso traccione de toda mi línea posterior y haga que mientras que aquí hay compresión, aquí hay tensión. Por eso vemos ejemplos por ahí en los que masajeamos un poquito aquí suboccipitales o trabajamos relajando, quitando esa compresión que tenemos o esa sobreactivación por la vía o el método que sea, que puede funcionar a corto plazo o a largo plazo. Y luego eso de repente nos da más flexibilidad en los isquios, que decimos, un test de flexibilidad, o más movilidad, o más flexión de cadera, porque esa línea de tensión la hemos relajado, o la hemos equilibrado, en ese sentido, ¿sí? Entonces tenemos la relación entre los COX, mecánicamente, cómo el cuerpo se comporta, y a nivel de estructura tensegrítica, cómo las líneas faciales pueden influir en todo eso, ¿vale? Y esto nos va a servir por lo pronto, para lo que tenemos que hacer ahora, que es una valoración de la estática. Valoramos la estática. Luego haremos una valoración funcional, cómo se mueve esa persona. Y veremos si esa estática es funcional o no. Veremos si da problemas o no, porque yo puedo tener perfectamente una persona con esta presentación, ¿vale? Con una anteversión de la pelvis, con lo que a simple vista parece una compresión alta aquí, pero luego esa persona es capaz de salir de esa postura y flexionar bien, expandir, ¿vale? Jugar, alterar esas tensiones y ya está, y no me da guerra ni dolor, es funcional, puedo cumplir con diferentes test, puedo hacer diferentes tareas, pero mi posición de base es esta, ¿vale? Entonces lo iremos viendo con alteraciones posturales estructurales que vengan de nacimiento o no estructurales, que sean más por hábitos, estilo de vida o por el deporte que haga, etcétera, etcétera, ¿vale? A grosso sería un resumen muy breve del tema 1 y del tema 2 aplicado en práctica. ¿Y para qué nos sirve el tema 1 y el tema 2? Para valoración postural, estática, y luego para entender un poquito también el movimiento y diseñar ejercicios en los que yo pueda
elongar una cadena completa o contraerla, ¿vale? Y jugar un poco con movilidad de todo el cuerpo, ¿vale? Dame, pregunta. ¿Puede estar la pregunta es, ¿puede estar la pelvis en anteversión y el tórax también? Si la pelvis está en anteversión y el tórax también, voy a vencerme mucho hacia adelante. Podría haber, puedes ver de todo en el cuerpo, ¿vale? Lo que es fácil es que veas capas de compensación por encima. Yo puedo tener la pelvis en anteversión y luego que se comprima el pecho, se adelanten los hombros y acabe generando también como mucha cifosis, ¿vale? Y podría ser, pero estructuralmente si analizásemos el tórax estaría inclinado hacia atrás, solo que se ha cerrado mucho por delante y la forma del tórax está muy comprimido, ¿vale? Y la forma cambiaría, luego hay una capa de compensación por encima, a lo mejor, especulando un poco, que podría hacer que los hombros se adelanten, que las escápulas se vayan a esa abducción, ¿vale? Porque como le falta cierto movimiento a la persona, el sistema nervioso se reorganiza y empieza a compensar. Cuantas más capas de compensación, las capas de compensación se van a ir haciendo mediante compresiones musculares, el sistema nervioso va a ver que hay un desequilibrio o que falta algún movimiento y va a sobreactivar algún músculo y lo va a comprimir. Cuantas más capas de compensación significará que hay más compresión y cuanta más compresión normalmente vamos a ver más falta de movimiento. Cuando un mismo grupo de articulaciones o de huesos lo reduzco a menos espacio, esto es lo que se llama la ley de gases de Boyle. Cuando un mismo contenido de materia se reduce en el espacio, aumenta la densidad, hay menos movimiento de esa materia dentro. Entonces, cuanto más compresión, menos movilidad va a haber, generalmente. ¿Vale? Necesito que el cuerpo sea capaz de expandirse, que entre las articulaciones haya espacio para que se puedan mover libremente. Cuanto menos espacio, más voy a limitar su movilidad.